Miren, chicas, la razón por la que no han aparecido los nuevos videos es porque ¡la leche! Me acaba de hacer una emotiza. Hija de su. Está muy mal si piensa que es la única que le sale porque yo soy divina. Inside your heart you will find a special place to align. When you feel right, look at yourself. Inside your mind you will see cosmic eternity. When you feel right, look at yourself. Saben, la música de videojuegos es tal vez de mis cosas favoritas de la industria, pero cada vez que veo algo relacionado a ella, nunca falta esta clase de comentarios. Soy el único que escucha música de videojuegos como si fuera música de verdad, y me resulta interesante, por decirlo menos, la verdad, porque la música de videojuegos es música. Pero tal vez tenga que explayarme más en esto para darle sentido al título, ¿no? ¿Por qué la música de videojuegos es la única que entra en esta gran pregunta y encrucijada? Ya que la música hecha para televisión o para, películas nunca es retratada o encasillada en esta gran pregunta. Lo cual creo que lo más antiguo que recuerdo sobre este tema de discusión es que la música de los videojuegos depende de otro medio para existir, limitando la creatividad de la misma, lo cual es una estupidez, porque la música es un medio humano, lo que significa que siempre estará atada a una idea, ya sea política, social o personal. Así que me di la tarea de investigar el porqué de esta creencia, pensando que llegaría a la idea de que es música, como siempre. Pero sorprendentemente, ahora me siento más cómodo con la idea de que no sea considerado música. Y tal vez todo inició cuando comencé a investigar los inicios. Así que viajemos al inicio de todo, los 70s. Es curioso cómo una simulación de un partido de ping pong llevaría a la reina de la industria del entretenimiento, lo cual, año con año, parece superarse. Pero lo que nos importa aquí es la música de los videojuegos, y en estos juegos clásicos no hay. Y no es que no haya buscado juegos por ahí ocultitos, pero la cuestión es que no había nadie que realmente dijera a lo mejor podemos simular música con el chip que tienen las arcades, siendo que en los 70s solo fueron un montón de beats y boots que confirmaban que andaba corriendo chingón, siendo los únicos sonidos, o bueno, eso fue hasta los 80. Ni tarde ni perezoso, apenas entrando en la década, una compañía sacó al mercado Carnival, considerado el primer videojuego con música. A ver, te dolía los oídos y me causó dolor de cabeza, pero respeto para Carnival, ya que le demostró al mundo que se podía hacer música con el chip integrado en las placas, dando inicio al género chiptune, o más conocido como 8 bits. Y si sangra, se puede comer, siendo 3 años después, en el 83, donde se trataría de poner una canción al chiptune, siendo el juego Journey, de la banda Journey. ¿Qué rayos es eso? Y sí, no salió tan bien, pero algo es algo. Pero no fue 2 años después que una empresa japonesa crearía el primer himno gamer de la historia. Así es, hablo de... de la mano del maestro Koji Kondo. Yo sé, parece imagen por IA, pero no lo es. Koji Kondo demostró que no era necesario depender de la música licenciada para la música. Aquí fue donde los músicos y desarrolladores pusieron manos a la obra, dándonos una joya que hasta la fecha perdurarán. Por ejemplo, de parte de Nintendo tenemos... Tampoco podemos olvidarnos de Konami, que fue tal vez un parteaguas en muchos arcades.
¿Recuerdan a Carnival? Pues su empresa no se quedó atrás. ¿Que no saben quién desarrolló Carnival? Pues... Pero si hay un rey en esta década, es sin duda Capcom, con su juego insignia. Es divertido ver cómo pasamos de esto a esto en tan solo 8 años, pero la gran pregunta para toda la industria fue ¿qué seguía? Y sorprendentemente la respuesta fue superarse. La década de los 90 tal vez es la década más querida por muchos, siendo el hogar de tal vez las consolas más icónicas de todos los medios, siendo la más relevante Sega Genesis, la Super Nintendo, la Sega Saturn, la PlayStation, la Nintendo 64 y la Sega Dreamcast. Fue la época de la gran guerra de consolas, la única que merecía ese nombre, cabe aclarar. Esta época nos trajo dos verdades claras. Nintendo crea sus propios enemigos y que Sega, con sus malas decisiones sobre hardware, revolucionarias pero inútiles para la época, también nos dijo que la clave para crear buenos juegos podrían ser los "no hay huevos" o la explotación laboral, porque de esas dos opciones pudo haber nacido esta bestia. Y Dios, qué década para la música que fue esta. No solo los chips de audio subieron su potencia dando inicio al 16 o al 32 bits, todos y cada uno de los músicos y desarrolladores se obligaron a ir más allá de lo que podían dar. Solo para hablar de los más característicos de la época, iniciamos nuevamente con Nintendo. Capcom demostrando que todavía le mueve al rock. Sorprendiendo a todos, no solo por su música, sino porque creó uno de los pocos juegos con la clasificación de milagrosos por el talento reunido. Así es. Y dirán lo que quieran de Sega, pero terminó la década con un boom. Maldita sea, qué década. Pero los 2000, el gran fin del mundo se acercaba peligrosamente. ¿Y qué era lo que nos esperaba? Pues... Dios, los 2000. El comienzo del nuevo siglo, la manifestación de los equipos de cómputo, celulares más pequeños que tu brazo y la eliminación del plomo en los dulces.
ya no saben como antes. Pero sobre todo del internet y la generación más longevas de consolas, siendo la GameCube, Xbox, PlayStation 2, la tan amada 360, Wii, DS y la PlayStation 3, que si la tenías varo en esa época, bro. Sin duda, esta generación fue un salto gráfico increíble, por decirlo menos. Digo, iniciamos así el año. Es curioso que este otro juego también nació del no hay huevos o la explotación laboral. Es difícil saberlo. Esta década es y será la más importante, porque digamos que el techo que mantenía los juegos en el 2D convencional y en el 3D poligonal fue destruido año tras año, siendo el primer paso a que en la actualidad se vean más reales los videojuegos que la vida misma. Pero musicalmente simplemente dejamos el chiptune a un lado y se contrataron orquestas enteras. Para esta era decidí tomar en cuenta lo que mis suscriptores habían votado, ya que anteriormente había puesto una encuesta. Y me sorprende que Nintendo esté por debajo y que incluso esté empatado con Capcom. Pero ¿qué nos ofreció Nintendo en esta época? Creo que es simple: música de escenario. Y ya que hablamos de Capcom, ¿qué les puedo decir? Dios, el jazz y los trancazos son la combinación perfecta. Y aunque me gustaría ir por compañía, vamos a hacer un speedrun. Y creo que no me falta nadie. Esta creen que me voy a olvidar de Sega. Alócate que este es tu año. Estos son los años donde la discusión se pusieron en el colectivo, tanto en los gamers como en el público general, dándonos la gran pregunta que hasta la fecha pone nervioso más de uno tanto en la industria de ambos lados. ¿Los videojuegos son un arte? O con las negativas más estúpidas en general. Algún día traeré la opinión del tema. Pero el apartado musical es más discutido, ya que no necesitas haber jugado los juegos para disfrutar la música. Digo, esta madre me aburre como nada. Y eso que me encanta pensar 2 horas mis próximos 15 turnos. Pero su canción es una de mis favoritas. Pero aquí fue donde mi mentalidad cambió totalmente, ya que la próxima década hubo un cambio radical para el mundo de los videojuegos. Y creo que fue el gran punto de quiebre para la industria. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban y que le den like. Y si les interesa estar en los directos, estaremos jugando Sonic Cross Shadow. Y recordarles también que las membresías ya están activadas y pronto habrá iconos especiales en el canal. Todo su apoyo hace posible estos videos. Los 2010, una época de cambio y caos total. Digo, la Wii U fue confundida con un periférico. La Xbox One te estaba espiando mientras te bañabas. Y Sony se aventó el comercial más improvisado de la historia.
Nintendo sacando tal vez la consola más revolucionaria desde la Game Boy, pero sobre todo la popularización de motores gráficos como Unity, Godot y Unreal Engine trajeron a desarrolladores independientes que demostraron en más de una vez que una buena idea y suficiente tiempo se podía crear la cosa que revolucionaría la industria en general. Este año fue donde la música tomó todos y cada uno de los géneros musicales y dijo: estos son míos. Nintendo creó dos nuevas IPs que lamentablemente uno no fue lo esperado y otro ya es un clásico. Mario salió de la música instrumental y dijo: yo también puedo, Sonic. En 2016 los fans de Undertale y Deltarune pensaron que Toby Fox había creado la música. Sega sacando temazos como es común y un RPG con más estilo que ningún otro. Y es que a este punto de la historia, ¿cómo rayos calificas a los videojuegos? Porque este fue el maldito momento donde todos los géneros, todas las técnicas de narración, todos los conceptos en cualquier medio fueron tomados y explorados. Por el amor de Dios, los 2010 fueron donde las sinfonías de videojuegos se establecieron como algo común por todo el mundo. Se cree que al año se hacen aproximadamente 50,000 sinfonías, tanto oficiales como de fans. De hecho, quise investigar aún más. ¿Cuánto metraje se hace al año? ¿Cuánta música se crea? ¿Cuántos guiones son escritos al año? ¿Cuántos actores están en la industria? Músicos, dibujantes, y nadie tiene la respuesta clara. Se tienen aproximados. Películas al año se hacen 250, videojuegos se hacen 14,000. Y todos esos son aproximados. La maldita industria de los videojuegos puede igualar o crear más contenido visual, auditivo y tecnológico que todas las industrias juntas. No por nada Unreal Engine, que fue creado para los videojuegos, hacía tan excelentes los efectos que los estudios de cine lo usaban para mejorar sus efectos especiales. Mucha tecnología ha avanzado por los videojuegos, y no lo digo porque movamos el mundo, sino es rentable que lo que se estudia para la industria ayuda y fomenta la creación para otras. ¿Cómo rayos podemos clasificar esta masividad? El 31% de la población juega videojuegos diariamente. Y esto solo es en Steam y consolas con internet. Pero ¿qué pasa con las consolas que no tienen acceso a internet? O celulares, o arcades, o países que no hacen público estos datos por seguridad. Esto no está contabilizado al por mayor. En esta década que estamos a punto de llegar a la mitad, tenemos el crecimiento más masivo al fanatismo por los videojuegos. Cantantes, actores, deportistas muestran abiertamente su amor a los videojuegos y al mundo friki en general. Y todo esto me hizo darme cuenta de que ¿a quién no le interesa si la música de videojuegos no es música? ¿A quién mierda le importa si los videojuegos no son arte? Esta industria crea, inspira, tanto dentro como fuera del medio. Ya no depende de un contexto, no. Hace años rompió esa barrera. La música de videojuegos no depende de las tendencias del público masivo. O díganme, ¿cuándo fue la última vez que escucharon ópera francesa? ¿O escucharon la mezcla de Japón, la India y Brasil de parte de unos calamares? Sega sacando un maldito MB porque le quisieron festejar a Shadow. Fortnite y la industria musical trabajando tan juntos que parece raro. Digo, en mis tiempos teníamos misiones de Saints Row. La música de videojuegos no está atada al público y con el tiempo eliminó su dependencia al producto principal, siendo su propia cosa. ¿Qué importa si no es música? Si puristas no la aceptan, ¿qué importa cómo lo llames? Cántala. Báilala.
disfrútala y vívela. Porque es nuestra música al mundo, es nuestra pasión, es nuestro himno, es la música de videojuegos y no es música.